Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 2 de abril de 2026 y esto es La Contracrónica. Hay un viejo dicho militar que dice que los aficionados hablan de táctica, los profesionales de logística y los estrategas de geografía. Y la geografía no se negocia ni se reforma, la geografía está ahí, es inmutable. Eso es exactamente lo que convierte a Irán en una pesadilla para cualquier planificador militar que se atreva a pensar en una invasión terrestre. Estados Unidos e Israel consiguieron hacerse con el dominio del aire en apenas unas horas, el pasado 28 de febrero. La marina iraní ha sido prácticamente aniquilada, la capacidad de lanzamiento de misiles balísticos se ha reducido sensiblemente desde el principio de la guerra y las defensas antiaéreas están prácticamente desmanteladas. Pero Irán no se ha rendido. Sigue lanzando oleadas de misiles y drones contra Israel, contra bases estadounidenses y contra sus vecinos del Golfo Pérsico. Ha cerrado además el estrecho de Hormuz al tráfico internacional y existe el riesgo de que se cierre también el Mar Rojo. Esto ha puesto sobre la mesa lo de meter tropas en suelo iraní, algo que nunca se plantearon en Washington. Ahora se preparan para esa posibilidad. Entre portaaviones, marines, paracaidistas de la 82 aerotransportada, Rangers y fuerzas de operaciones especiales, hay entre 6 y 8.000 efectivos de combate terrestre desplegados ya allí o en tránsito. A eso, el Pentágono lo ha denominado disponer de la máxima opcionalidad. Pero la pregunta que todos se hacen es ¿por dónde van a entrar? Si es que deciden hacerlo. Irán es una fortaleza natural. Al oeste y al sur, los montes Zagros, con picos de más de 4.000 metros. Al norte, la cordillera de Elburz, que supera los 5.600. Al este, los desiertos de Kabir y Lut, que son muy extensos y extremadamente áridos. En el centro hay una meseta muy elevada, donde se asienta Teherán. Cada punto de acceso es en realidad una trampa. También en la costa del Golfo Pérsico. En la isla de Hark se gestiona el 90% de las exportaciones de crudo iraní, pero atacarla dispararía el precio del barril todavía más. Reabrir por la fuerza el estrecho de Hormuz exigiría una campaña de desgaste muy costosa. Las islas de Abu Musa y los Tub Mayor y Menor tienen un valor militar muy limitado. El puerto de Chabahar está en medio de la nada, ya en el mar Arábigo, a gran distancia de cualquier centro de poder. Y el eje Abadan-Joramchar, la opción terrestre desde Irak, es exactamente la ruta que siguió Saddam Hussein en 1980, creyendo que sería un paseo. Lo que iba a durar unas semanas se convirtió en 8 años de carnicería con 1 millón de muertos. Además, las fuerzas terrestres iraníes, el componente decisivo en el caso de una invasión, permanecen esencialmente intactas. Las brigadas de infantería y las unidades de guerra asimétrica de los guardianes de la revolución no se destruyen con bombardeos. Son capaces de dispersarse, de ocultarse, de esperar. Irán puede movilizar en torno a 1 millón de hombres armados. Es un país aquel, forjado en la revolución y en la guerra, que ha convertido la resistencia en doctrina de defensa nacional. Cada una de las puertas de entrada permite pasar, pero ninguna ofrece resultados predecibles. Los objetivos que provocan o provocarían presión real son demasiado arriesgados. Los que minimizan el riesgo carecen de efecto estratégico. Irán ha convertido la geografía en un arma y esa es una batalla que no se gana desde el aire. Dicen los militares que los aficionados hablan de tácticas, los profesionales hablan de logística y a eso habría que añadir un tercer nivel, el de los estrategas, que son los que hablan de geografía. Porque la geografía no se puede negociar, la geografía no se puede cambiar, no se puede reformar. La geografía está ahí, es inmutable, y quien no la entienda paga un precio altísimo por su ignorancia. Eso es exactamente lo que está pasando en Irán, donde la tentación de una invasión terrestre lleva pues ya varias semanas creciendo en Washington como una bola de nieve a la que nadie parece oponerse. Desde que el 28 de febrero Estados Unidos e Israel pusieron en marcha la operación Epic Fury, es decir, la Furia Épica, una campaña conjunta de ataques aéreos sobre Irán que ya ha acabado con la vida del líder supremo, de Ali Khamenei, y de decenas de mandos militares iraníes. Pues bien, desde entonces la guerra ha entrado en una fase de puro vértigo. Más de 9.000 objetivos militares han sido atacados en un mes de campaña aérea. Se ha destruido pues un poco de todo. Se han destruido sistemas de defensa aérea,
lanzaderas de misiles balísticos, cuarteles generales de los guardianes de la revolución, instala todo tipo de instalaciones navales, fábricas de drones, 17 buques de guerra iraníes, incluyendo a un submarino, han sido hundidos, algunos realmente lejos, como una fragata en aguas de Ceilán. La Fuerza Aérea iraní, ya de por sí anticuada, la vimos aquí hace unas semanas. La mayor parte de sus aparatos, de hecho, se remontan a la época del Shah, Reza Pahlaví, ha quedado pues prácticamente neutralizada tras la destrucción de los cazas F-14 o F-4 Phantom que tenían en sus propias bases, que fueron objetivo favorito de israelíes y estadounidenses cuando empezaron a atacar. Un Yak 130, que es uno de los pocos aviones modernos que Irán había conseguido adquirir de Rusia, fue derribado sobre Teherán por un F-35 israelí, en lo que ha supuesto el primer derribo aire-aire de la historia del Lightning II, del F-35. El dominio del espacio aéreo iraní lo consiguieron establecer estadounidenses e israelíes en muy poco tiempo, en apenas unas horas el primer día de la guerra. Pero, pese a este éxito fulgurante en el campo de batalla, Irán no se ha rendido, no ha capitulado, no ha abierto el estrecho de Hormuz. Tampoco parece que tenga por ahora unas ganas de hacerlo ni de negociar. Sigue todos los días, en la medida de sus posibilidades, enviando oleada tras oleada de misiles y de drones contra el propio Israel, contra bases estadounidenses en el Golfo Pérsico, contra Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, Bahrein o los Emiratos Árabes Unidos. Ha atacado incluso una base británica en Chipre los primeros días. Bien, esto es lo que ha puesto sobre la mesa una opción que durante décadas se consideraba un tabú, que era la de meter tropas terrestres en territorio iraní. Lo primero que hay que entender es que Estados Unidos ya está preparando esa posibilidad. Aunque oficialmente lo nieguen, hay información suficiente y se han producido las suficientes filtraciones como para que todos sepamos que están estudiando esa posibilidad. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó de noticias falsas las preguntas que le han hecho sobre eso de meter tropas terrestres, mientras que el Pentágono desplegaba exactamente las unidades que se usan para operaciones terrestres, lo cual, al margen de las filtraciones que han ido haciéndose a periódicos, es que puedes estar negando una cosa en una rueda de prensa, pero en esa misma rueda de prensa informando que vas a mandar esto y aquello es esencialmente tropas terrestres o un dispositivo para colocar tropas sobre el terreno. A mediados de marzo, unos 40 a 50.000 soldados estadounidenses estaban estacionados en Oriente Medio. Desde entonces la cifra no ha hecho más que aumentar. 2 grupos de combate de portaaviones, el del Abraham Lincoln y el del Gerald Ford, operan en esa zona. Se dirige además, esto nos enteramos hace bien poco, unos días, se dirige además el tercer portaaviones, el George Bush, que zarpó hace un par de días de su base en Norfolk, en Virginia. Unos 2.500 marines del Trípoli, que es un buque de desembarco anfibio, han llegado ya al teatro de operaciones. 2 unidades expedicionarias de marines más, con unos más o menos 4.500 efectivos cada una, están en camino o están desplegadas ya. Entre 2.000 y 3.000 paracaidistas de la 82 División Aerotransportada han recibido órdenes de despliegue, junto con el cuartel general de la división y elementos de la primera brigada de combate. El 75 Regimiento Ranger y fuerzas de operaciones especiales, entre las que se encuentran el Delta Force, bien conocido por las películas, y los Navy SEAL, más conocidos todavía por las películas, ya están allí. Todo esto no son averiguaciones de periodistas de investigación, no son filtraciones, es información oficial que ha facilitado el gobierno de Estados Unidos. En total, las fuerzas terrestres desplegadas o que están de camino hacia el Golfo Pérsico, hacia aquella zona, podrían sumar entre 6 y 8.000 efectivos de combate terrestre. Y no cualquier efectivo. Cuerpos muy especializados como los Navy SEALs o los Delta Force o los propios marines. Y no se trata, por supuesto, de una rotación regular de personal que están haciendo. Es algo muy por encima de lo habitual. Esto es lo que
El Pentágono ha denominado la máxima opcionalidad. Esto traducido al castellano, pues sería tener algo así como todas las cartas sobre la mesa sin haberse decidido todavía por ninguna de ellas. Claro, a partir de aquí, una de esas cartas tiene que ser la intervención terrestre, o varias de esas cartas, en función de la puerta que elijan. Luego la pregunta más obvia y la que todos nos venimos haciendo desde hace días es, en el caso de que terminen decidiéndose por iniciar esta operación terrestre, ¿por dónde van a entrar? Es decir, ¿por dónde se entra en Irán? Os voy a mostrar un mapa, es un mapa topográfico de Irán, con las principales ciudades que le he colocado para que las tengamos bien situadas. Como veis, en el caso de que estéis escuchando esto a través de iVoox, el mismo mapa lo tenéis en la pestaña de comunidad y ahí lo podréis ver. Es importante, al menos para el programa de hoy, que echéis un vistazo, aunque sea un momentito, a este mapa porque os ayudará a entender pues las distintas opciones, las distintas puertas por las que podrían acceder los estadounidenses. Como veis, es un país inmenso, de casi 1.700.000 kilómetros cuadrados. Pero lo que lo hace particular es su orografía. Esa es la razón por la cual os he mostrado este tipo de mapa orográfico. Irán es una auténtica fortaleza. Al oeste y al sur está la gran cordillera de los Montes Zagros, una de las cunas de la humanidad, que es bastante larga, tiene forma de media luna y unos 1.600 kilómetros de longitud. Van desde, como lo podéis ver, desde la frontera turca hasta el estrecho de Hormuz. Es una cordillera, además, que es bastante ancha. En los Zagros se encuentra el Pico Dena, que tiene 4.407 metros de altura. Esto es pues casi lo mismo que el Mont Blanc, que tiene 4.800. Luego al norte está otra cordillera, se puede ver a la perfección, la cordillera de los Montes Elburz. Es donde está el pico más alto del país, el Damavand, que tiene 5.600 metros de altura. Los Elburz no son tan anchos ni tan largos como los Zagros. Eso sí, tienen unas alturas promedio superiores. Los Elburz van desde Armenia hasta Turkmenistán. Teherán, de hecho, lo veis señalado ahí, está en la falda meridional de esta cordillera. Al oeste se abren dos desiertos, el desierto de Kabir y el desierto de Lut, que separan Irán de Afganistán y de Pakistán. Son dos desiertos inmensos y sobre todo, y esto es lo más importante, son extremadamente áridos y no tienen apenas oasis. De hecho, en el pasado los comerciantes de la ruta de la seda evitaban estos desiertos. Se iban más al norte, esa es una de las razones por las cuales la ruta de la seda solía pasar por Teherán o incluso más al norte, porque esta zona ya la evitaban los mercaderes en la antigüedad. En el centro hay una meseta muy elevada, que es donde se encuentra la capital, la ciudad de Teherán, también está la ciudad de Isfahán. Ambas son ciudades que están muy elevadas, están las dos pues por encima de los 1.000 metros sobre el nivel del mar. De hecho, Isfahán incluso creo que está por encima de los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Bien, como acabamos de ver, Irán es inabordable para un invasor. Ahora bien, quien mire el mapa con ojos de planificador militar verá, así a primera vista, varias opciones. Toda la costa sur, desde el Golfo Pérsico hasta el Golfo de Omán, ofrece, aunque solo sea por su longitud, ofrece posibles puntos de desembarco. El Golfo Pérsico es asimétrico en este aspecto. En la costa sur, la árabe, es llana, mientras se ofrece grandes playas y esas islas artificiales que los cataríes o los bahrainíes o los emiratíes han construido desde cero con arena. En el caso del lado iraní no es así. Las montañas, los Zagros, que acabamos de ver, se despeñan sobre el Golfo Pérsico y se forman infinidad de calas. Pero bueno, tienen muchos puntos de desembarco. La frontera occidental, con la frontera con Irak, parece en principio una puerta abierta, sobre todo en la parte sur de la frontera. Pero esa apariencia es una ilusión. Cada uno de esos puntos de acceso es en realidad una trampa estratégica. El mismo rasgo geográfico que invita a entrar, que por lo menos hace concebible la entrada, asegura también que las consecuencias sean imprevisibles. Y el punto más obvio es la isla de Hark, no porque dé acceso al territorio iraní, sino precisamente por lo contrario, porque no da acceso al territorio continental de Irán. Pero
puede hacer mucho daño a su gobierno. Esta isla os la mostraba en un mapa hace un par de días, que os mostré 2 o 3 mapas, uno de ellos estaba en las islas del Golfo Pérsico. La razón por la que esta isla, que de otro modo no tendría ningún valor, sí que lo tiene y mucho, es que aproximadamente el 90% del crudo exportado por Irán pasa por ahí. Es una isla pequeñita, muy compacta, de unos 8 kilómetros de largo por unos 4 o 5 de ancho, pero está repleta de infraestructura petrolera. Desde el punto de vista exclusivamente operacional, es un objetivo tentador. Esa es la razón por la cual se está hablando tanto de la isla de Hark. Es fácil de abordar, puede infligir muchísimo daño económico al régimen. De hecho, en la Casa Blanca se ha discutido la opción de tomar esta isla, de enviar fuerzas terrestres a Hark. Pero aquí está la paradoja. Tomar a Hark equivale a perjudicar mucho al gobierno iraní, pero a perjudicar mucho también a todo el mercado energético mundial. El precio del petróleo, lo sabemos, aunque solo sea por lo que estamos pagando de gasolina, que se ha disparado desde que empezó la guerra. Y un ataque a esta isla, pues lo dispararía mucho más, lo catapultaría a niveles no vistos, pues qué sé yo, quizá desde la crisis del 79 o del 73. Luego Irán, además, no se quedaría parado, los echarían todo lo que tienen. Responderían atacando instalaciones energéticas de sus vecinos del Golfo, desalinizadoras de agua, en fin, lo que han hecho hasta ahora, cuando atacaron este campo gasístico en Qatar, sería solo el aperitivo. Hark es tentador, pero es muy arriesgado. Además, expondrían a los marines a unos pocos kilómetros de la costa. Retenerla también sería complicado. Si nos vamos más hacia el este, tenemos el estrecho de Hormuz, por donde, en fin, fluye cerca de una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo, y sería un escenario, en principio, interesante, porque la principal consecuencia negativa de esta guerra es el cierre del estrecho de Hormuz. El petróleo no ha subido porque Irán, Estados Unidos e Israel estén en guerra. Ha subido porque los iraníes han conseguido cerrar de forma efectiva el estrecho de Hormuz. Pero Hormuz no es un estrecho complejo. Le dediqué un programa el otro día. No es un punto que se pueda simplemente tomar. Es todo un sistema marítimo territorial de gran complejidad, en el que tenemos pues a un gran puerto, el puerto de Bandar Abbas, lo hemos visto en el mapa que os mostraba antes, que es el mayor puerto de Irán, y es donde está, por cierto, el cuartel general de la Armada de los Guardianes de la Revolución. En esa armada se entiende que tendrán un sinnúmero de lanchas rápidas que han sabido esconderlas y que no se han podido destruir desde el aire. Está también esa isla alargada que veíamos el otro día, la isla de Qeshm, que es de hecho la mayor del Golfo Pérsico. Controlar este estrecho exigiría en primer término acabar con las defensas costeras. Habría que eliminar también todas las capacidades que tiene Irán, o lo que les queda a Irán, de misiles, de lanzamiento de misiles antibuque, neutralizar todas estas lanchas rápidas, pueden ser cientos. Incluso se habla de que los iraníes tienen mini submarinos con los que la Guardia Revolucionaria puede hacer muchísimo daño en el tráfico marítimo. Y aparte de eso, luego no bastaría solo con tomarlo, habría que mantenerse. Y mantenerse es lo difícil. Habría que asignar una presencia militar permanente en un entorno que es extraordinariamente hostil. Habría que combatir todos los días para mantener aquello. Así que lo que de primeras parece una operación ceñida a un simple puerto, el de Bandar Abbas y sus cercanías, se podría convertir en una campaña muy prolongada, una campaña con un consumo de recursos altísimo, con muchísimas bajas. Trae una especie de guerra de desgaste naval en el lugar más peligroso del planeta para el tráfico marítimo. Tomar islas en el estrecho tanto sucedería lo mismo que en Hark, es decir, si se limitasen, por ejemplo, a la isla de Qeshm o a la isla de Hormuz, que es más pequeñita, que está delante de Bandar Abbas. Esto convertiría al ejército estadounidense, a los soldados estadounidenses que desembarcasen allí, en blancos estáticos, que serían por lo tanto mucho más vulnerables a misiles, a enjambres de drones, etc. Otra opción sería ir a por esas 3 pequeñas islas que os mostraba el otro día en un mapa, que hay nada más franquear Hormuz, ya en el Golfo Pérsico.
Estas islas serían Abu Musa, Tub Mayor y Tub Menor. Estas son la puerta oeste del estrecho de Hormuz. Y además están ocupadas por Irán, pero de manera un tanto cuestionable. Son objeto estas islas de una reclamación territorial por parte de los Emiratos Árabes Unidos desde hace un montón de tiempo, desde 1971. Así que, en este caso, podrían escudarse en que simplemente se ponen del lado de los Emiratos para que recuperen parte de su territorio. Pero es que el valor estratégico es bastante limitado de estas tres. Es decir, que tomarlas, apoderarse de ellas y defenderlas, aparte de consumir recursos, no alteraría el equilibrio militar, ni abriría un camino hacia el interior de Irán, ni tampoco permitiría reabrir de forma efectiva el estrecho de Hormuz. Lo que sí abriría sería algo así como una caja de Pandora diplomática, con unas consecuencias, como siempre que se abre una caja de Pandora, completamente imprevisibles, desconocidas. No sé, quizá muy superiores al beneficio militar que se obtendría tomándolas. De hecho, y esto sirve como norma siempre, cuanto más fácil es un objetivo, menos contribuye a la victoria y más riesgo tiene de ampliar el conflicto. Otro escenario sería tomar un puerto que esté lejos del estrecho de Hormuz. En este caso solo hay uno, de cierto tamaño, que es el de Chabahar. Esto está en la costa suroriental de Irán, en la región de Baluchistán, ya camino hacia el sur del desierto de Lut, camino hacia Pakistán. Está allá afuera, muy fuera del Golfo Pérsico. Es un punto así a primera vista que parece más permisivo, más razonable, más abordable. Es una zona mucho menos militarizada que el Golfo Pérsico, está mucho más abierta desde el punto de vista geográfico, ofrecería un desembarco relativamente sencillo, pero tiene un problema importante: tomar Chabahar. Y es que está en medio de la nada. Desde el punto de vista estratégico, para sus habitantes pues era el centro del mundo, claro está, pero desde el punto de vista estratégico no aporta gran cosa. Lo que os decía antes, cuanto más fácil es el objetivo, menos contribuye a la victoria. En este caso sería un objetivo fácil, en el que además retenerlo no aportaría ningún valor. No es el centro de la red petrolera iraní, esa es la isla de Hark, no controla ningún punto importante. Luego está a una distancia muy grande de los centros de poder político, de poder militar, de poder económico de Irán. Es decir, desembarcar allí pues no sería el comienzo de campaña relámpago alguna. Sería el comienzo de una marcha interminable a través de un terreno inhóspito. Porque tenerlo por tenerlo per se no serviría de nada. A no ser que lo quieras utilizar como cabeza de playa. Pero es una cabeza de playa demasiado alejada. Algo así como si los aliados en la Segunda Guerra Mundial, en lugar de desembarcar en Normandía, pues hubiesen desembarcado, no lo sé, en Portugal. Una cosa así. Otra posibilidad sería el eje Abadán-Horramchar. Esto está en el extremo opuesto, ya junto a la frontera con Irak. Los que conozcan la guerra Irán-Irak de los 80, el topónimo Horramchar les sonará mucho. Es una región además muy rica en petróleo. Es, en principio, la opción más directa y la que más se parece a una invasión terrestre, digamos, clásica. Cualquier avance que se realizase por allí seguiría exactamente la ruta que ya utilizó Saddam Hussein en septiembre de 1980, cuando lanzó a su ejército contra Irán. En este caso, no haría falta ni desembarcar. Las tropas ya las tienen desembarcadas en la propia Arabia Saudita o en Kuwait. Es decir, desde Kuwait, pues a través del sur de Irak, pasando por Basora y entrarían a la provincia de Juzestán. Pero aquí es donde la historia aparece con su correspondiente recordatorio. Saddam Hussein creía, allá por 1980, que la revolución islámica, que se acababa de producir apenas un año antes, había debilitado tanto al ejército iraní que la campaña sería un paseo y que podría obligarles a aceptar una paz humillante e incluso a arrebatarles un pedazo de terreno. Irak siempre tuvo el problema de su acceso al mar, que lo tiene pero es muy pequeño. Se equivocó de medio a medio. Lo que
en principio iba a ser una guerra pues casi relámpago de unas pocas semanas, se convirtió en una guerra larguísima, una guerra de 8 años que se transformó en una auténtica carnicería. La guerra Irán-Irak, la guerra olvidada que se le llamaba en aquel entonces y más olvidada está hoy, es que tuvo 1 millón de muertos. Se terminó convirtiendo en una guerra de trincheras al estilo de la Primera Guerra Mundial, pero en pleno desierto, con el uso de armas químicas, y una devastación que marcó a toda una generación de iraníes. Es más, sin esa guerra, el régimen de los ayatolás lo hubiese tenido bastante más difícil para consolidarse. El ejército iraquí, el de Saddam Hussein, consiguió tomar Khorramshahr muy pronto, en las primeras semanas, pero los iraníes lo recuperaron después, en el 82, en una de las batallas más sangrientas del finales del siglo XX. Y desde ese punto ya el frente se estancó en un desgaste brutal que duró 6 años. Hay otro precedente que conviene recordar, también de los años 80, y que fue una consecuencia de la guerra Irán-Irak, que fue aquella operación que ordenó Ronald Reagan, la operación Mantis religiosa del 88. La Marina estadounidense destruyó buena parte de la flota iraní. Lo hicieron a modo de venganza, porque los iraníes habían una fragata estadounidense, la Samuel Roberts, fue alcanzada por una mina que habían puesto los iraníes. No terminó de hundir esta fragata, que de hecho siguió navegando muchos años más, tuvo que ser reparada, y esta es la manera en la que respondió Reagan. Fue una victoria táctica, pero no resolvió nada desde el punto de vista estratégico. Irán siguió minando el Golfo, hostigando el tráfico marítimo y librando su guerra asimétrica, que en aquel entonces era menos efectiva que ahora. La lección aquí es clara, clarísima, meridiana. Se puede destruir la marina iraní, como de hecho ya se está haciendo, ya se ha hecho, sin que eso se traduzca en una ventaja decisiva. Si ampliamos la mirada, la invasión de Irak en 2003, esto es ya bien cerquita, es el espejo en el que nadie en Washington quiere mirarse, pero que deberían hacer. La fase convencional de esa guerra fue rapidísima, 3 semanas creo que les costó tomar Bagdad, pero la ocupación se convirtió en una pesadilla, que duró casi 10 años. Costó la vida a miles de soldados estadounidenses y dejó al país marcado hasta el momento presente. Eso por no hablar de las consecuencias que trajo y que fueron desde la irrupción del Estado Islámico la década pasada hasta la expansión de la influencia iraní en Irak y en todo Oriente Medio. Otra pregunta que deberíamos hacernos es qué queda de las Fuerzas Armadas iraníes después de un mes de bombardeos. Pues lo cierto es que no lo sabemos muy bien. Las estimaciones previas a la guerra hablaban de unas Fuerzas Armadas regulares, el Artesh, con unos 400-450.000 efectivos, de los cuales unos 200-220.000 eran reclutas, y luego, es decir, la mitad más o menos, y luego están los Guardianes de la Revolución, con aproximadamente unos 190-200.000 más. A esto hay que sumar el Basij, que es la fuerza paramilitar, con una cifra de miembros activos que no se sabe muy bien cuántos son, pero que distintas fuentes sitúan entre los 400 y los 600.000. Es decir, más o menos 500.000. En total, Irán podría movilizar de forma inmediata en torno a 1 millón de hombres armados. Su parque blindado se estima en más de 1.500 tanques, antiguos, cierto es, T-72 soviéticos, los Karrar, que son de fabricación local, unos 2.000 vehículos blindados y más de 4.500 piezas de artillería. Su armamento, de cualquier modo, es antiguo, en muchísimos aspectos, pero se complementa con una industria de defensa local que produce drones como el Shahed, misiles balísticos y de crucero. Tras un mes de bombardeos, una parte de eso ha debido desaparecer, eso es sin duda. Las defensas antiaéreas fueron las primeras en caer. Se habla de unas 200 baterías destruidas o inutilizadas en los primeros días. La capacidad de lanzamiento de misiles balísticos se ha reducido en al menos un 40%, según fuentes israelíes. Aunque eso sí, Irán los sigue disparando. La marina ha sido prácticamente aniquilada, por lo menos los barcos grandes.
Las instalaciones nucleares pues las han atacado repetidamente. Pero la fuerza terrestre, que es el componente que más importaría en el caso de una invasión, permanece intacta. Las brigadas de infantería y las unidades de guerra asimétrica de la Guardia Revolucionaria no se destruyen con bombardeos aéreos. Se pueden dispersar, ocultarse, mimetizarse con la población civil y simplemente esperar. En este aspecto, Irán no es un país normal. Todo está concebido para absorber presión y devolverla. Es un país forjado en la revolución y en 8 años de guerra total contra Irak. Un país que ha convertido la resistencia en doctrina nacional. Sus montañas, sus desiertos, sus costas recortadas en el Pérsico, sus islas, son algo más que accidentes geográficos. Son componentes de una estrategia de defensa que dispersa la fuerza enemiga e impone costes elevados al agresor. Se ha hablado también de utilizar a grupos kurdos como una fuerza auxiliar en la frontera occidental del país. Trump ha llegado a decir que estaría totalmente a favor de una ofensiva kurda contra Irán. Hay al menos pues unas 10 organizaciones armadas kurdas iraníes que llevan décadas en conflicto con Irán y que podrían estar coordinándose. Pero es que esta opción no es muy fiable. Estos grupos están fragmentados, sus capacidades varían mucho entre ellos, y luego su disposición a embarcarse en una guerra abierta contra Irán pues es cuando menos incierta. El gobierno regional del Kurdistán iraquí tiene todos los incentivos para evitar una escalada. Y Turquía, por supuesto, que está en aquella parte, se opondría de manera frontal a cualquier militarización kurda, como ha hecho siempre. Peor aún, una ofensiva kurda podría ser contraproducente dentro de Irán. Convertiría la guerra en una cuestión de integridad territorial y activaría el reflejo patriótico incluso entre quienes detestan al régimen. Luego está el problema iraquí. Cualquier avance terrestre por el eje suroeste tendría que atravesar un territorio que es un campo de batalla. Las milicias proiraníes controlan muchas zonas del sur de Irak. Ya se han producido ataques contra bases estadounidenses en Bagdad, en Erbil. Un helicóptero Black Hawk fue alcanzado en el aeropuerto de Bagdad por un dron de la resistencia islámica de Irak hace no mucho. La ruta de Kuwait al Juzestán pasaría a través de lo que es, en la práctica, un espacio chií continuo, desde el sur de Irak hasta el suroeste de Irán. Algo a tener muy en cuenta, porque lo que parece un paseo podría convertirse en algo muy distinto. Vistas en conjunto, todas estas puertas de entrada no conforman una estrategia de victoria, sino un mapa de escalada realmente. Cada una ofrece acceso, pero ninguna ofrece una acción limitada con resultados predecibles. Los objetivos que generan más presión arriesgan que esto se vaya completamente de las manos. Los que minimizan el riesgo no tienen valor estratégico. El dilema, por lo tanto, es asumir que el impacto será limitado o provocar una escalada sin freno. Bueno, esa escalada de hecho ya se está produciendo. Irán ha cerrado el estrecho de Hormuz, a todo el tráfico internacional, salvo para países que consideran neutrales, como Pakistán o la India. Ha atacado instalaciones energéticas en el Golfo Pérsico. Los hutíes de Yemen, que son pues una milicia aliada de Irán, han vuelto a lanzar misiles contra Israel. El precio del petróleo está altísimo. Y todo eso sin que se haya pisado un solo centímetro cuadrado de suelo iraní por parte de estadounidenses o de israelíes. No sé, una invasión terrestre de Irán puede parecer una vía rápida para acabar con esta agonía. Pero esa apariencia descansa sobre un error fundamental de comprensión geográfica. Irán ha convertido la geografía del país en un arma. Es una geografía difícil, pero precisamente esa dificultad les ha entregado un país que es una fortaleza natural. Tiene esas cantidad de montañas, desiertos, costas, islas, el propio estrecho de Hormuz. Son piezas activas de una estrategia de defensa que está concebida para resistir presión, para imponer unos costes altísimos que, naturalmente, nadie en el Pentágono quiere calcular en voz alta.
Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Manu, que nos habla de Irán y de las posibilidades de que esto le salga bien a Donald Trump. Buenos días, Fernando. Te agradezco que el otro día publicaras mi nota de voz sobre el tema Irán y bueno, te quería mandar una actualización. El otro día pues te presentaba dos escenarios, me sale muy bien, pues tienes una América Great Again, me sale muy mal, pues no necesitarás un chivo expiatorio porque lo vas a pagar en clave interna, como tú bien me analizaste después, y el chivo expiatorio perfecto sería salirse de la OTAN y luego ya pues hacer acuerdos pues bilaterales con los países, si quieres mi paraguas nuclear, pues déjame mis bases, etcétera, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en la situación de todo parado, esperando a que lleguen los marines, simplificando mucho, pues hay aerotransportadas, Rangers, etcétera. Y, bueno, sorprende que esto sea un escenario no contemplado, por cierto. Y entonces, pues está todo el mundo debatiendo, pues si van a atacar esta isla, van a atacar aquí y allá, la costa, o van a ir a por Isfahán, van a hacer levantamientos de estas minorías que tienen así un poco por las periferias Irán, o van a hacer todo a la vez, no se sabe. Yo veo los números y sinceramente a mí no me salen las cuentas. Entonces yo ahora mismo le doy un 30% a les sale bien, un 70% a les sale mal. No sé cómo lo ves tú. Un saludo a ti y a todos los contraescuchas. Pues mira, Manu, no te sabría dar un porcentaje de éxito y de fracaso. No soy yo bueno con las apuestas, porque es que por poder podría suceder cualquier cosa, más aún con alguien tan imprevisible como Donald Trump, que va cambiando de tema cada día. Unos días dice que va a marcharse en breve, otros que aún falta el golpe definitivo, otros la toma con sus aliados porque no le ayudan. Bueno, en esas estaba ayer, cuando amenazó con largarse de la OTAN. El tema es que Donald Trump ni ningún otro presidente puede sacar a Estados Unidos de la OTAN. Existe una ley, llamada Ley de Autorización de Defensa Nacional, que tiene una disposición específica que impide que un presidente pueda retirar al país de la OTAN por cuenta propia. Según esta ley, para que Estados Unidos abandone la OTAN se requiere o la aprobación de 2/3 del Senado o una ley específica que tiene que elaborar el Congreso que lo autorice expresamente. 2/3 en el Senado el Partido Republicano no tiene, así que lo único que le quedaría es que el Congreso en su totalidad, es decir, las dos cámaras, elabore esa ley. Cosa muy improbable, porque aunque ahora en las dos cámaras hay mayoría republicana, no todos los republicanos están a favor de abandonar la OTAN. Además, una ley, desde que se plantea hasta que termina siendo aprobada, bueno, pues tiene un trámite larguísimo, como te puedes imaginar. Hoy por hoy creo que su mejor carta es que la facción más moderada del régimen iraní, la del presidente Pezeshkian, termine imponiéndose, cosa que no ha sucedido todavía. Que se declare un alto el fuego y se sienten a negociar. Eso permitiría reabrir Hormuz, la cosa se tranquilizaría y esas negociaciones llevarían tiempo, el suficiente para que esto se vaya olvidando. Bien, vamos con Ricardo, que es de Gran Canaria, que nos habla de la naturaleza de los partidos y de la política en España. Hola Fernando, soy Ricardo de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, mi nota de voz viene al respecto de este tema que habéis hablado en los últimos días sobre Vox y especialmente sobre una puntualización o dos que quería hacer a lo que comentaba Ignacio en el día de ayer. Yo estoy bastante alineado contigo al respecto de por qué y para qué se mueven los partidos políticos, pero creo que Ignacio no ha tenido en cuenta varias cosas. En primer lugar, todo es socialdemocracia, ya sea identitaria o no identitaria. Al final está destinado a un conjunto de gente de la sociedad o al mayor conjunto de gente de la sociedad o intentar influir en la mayor cantidad de gente de la sociedad para ganar votos. Los votos, al fin y al cabo, para los partidos políticos no dejan de ser más que dinero. Y en España en particular, los partidos políticos viven en función de la representación que tengan en los distintos parlamentos, porque es su principal causa es su principal vía de financiación. Una persona muy allegada a mí, que me entrenó durante muchos años y es como un segundo padre para mí, curiosamente es una persona, siempre se ha definido como muy roja, muy socialista y casi tirando a comunista, pero después en su vida particular nunca ha sido comunista. Pero sí me dijo una cosa hace muchos años, hace como casi 30 años, y me dijo que el principal problema en España de los partidos políticos y de la corrupción está siempre en la financiación de los partidos políticos.
Era curioso porque una persona que a pesar de ser así como muy comunista y demás, él era más partidario de la financiación de los partidos políticos como en Estados Unidos, donde digamos que hay un recuento más claro de quién aporta a quién y en dónde. Y yo creo que ese es el principal problema. Y con Vox ocurre exactamente lo mismo. Si, por ejemplo, Podemos se ha hundido, ¿vale? Y va hundiéndose cada vez más y tiene cada vez menos recursos, es porque según van los partidos perdiendo en representación en el Parlamento, bajan sus ingresos. Lo hemos visto con UPyD, lo hemos visto con Izquierda Unida, lo hemos visto con Ciudadanos, lo estamos viendo con Podemos, con Sumar ocurrirá lo mismo. Vox, como todos estos partidos, ha crecido mucho de la noche a la mañana casi, y si no consigue mantener ese suelo electoral ni esa representación, la financiación no sabemos cómo va a entrar y no van a poder mantener sus estructuras porque ya sean las donaciones, ya sea de los afiliados o de otro tipo de cosas que hagan para financiarse, no es la principal causa de la principal fuente de ingresos de ellos. La principal fuente de ingresos de ellos es lo que se recibe por tener representación y la capacidad que les permite eso. Y ahí, evidentemente, donde PP y PSOE siempre se mueven por encima de todos ellos, tienen un suelo electoral más grande y una mayor representación tanto en el Parlamento, en las Cortes Generales, en el Senado, como en los distintos parlamentos autonómicos. Después ya podemos hablar de otro tipo de financiaciones con las, las comisiones, los favores que hay que dar cuando tú llegas a un gobierno, los contratos y las contrataciones públicas por un lado o por otro, que al final no deja de ser corrupción y en algunos casos puede estar relativamente permitido ese tipo de transacciones y de comisiones. Y creo que es algo que tenemos que tener todos muy claro y que parece que a veces se nos olvida. ¿De acuerdo? Ellos viven de la financiación y un político solo tiene, para mí, tres causas para ser político. Afán de protagonismo, interés económico y aparentar, estar ahí, sentir el poder. En este caso tenemos un presidente del gobierno que tiene las tres por bandera. Y bueno, hasta aquí mi nota de voz. Lamento haberme extendido demasiado. Muchas gracias, un saludo para todos y especialmente para ti. Felicidades por tu programa. Pues mira, Ricardo, los partidos no son ni conservadores, ni socialdemócratas, ni liberales, ni medio pensionistas. Son antes de nada, y por encima de todo, maquinarias de poder, concebidas para conquistar y retener el poder, nada más. En una democracia, eso implica complacer a la opinión pública, que es la que es, no hay más, la que tenemos. Y puede ir cambiando, eso sí, de hecho lo hace, pero lentamente. Así que los partidos a lo que se dedican es a complacer a la opinión pública, a decirnos lo que queremos. Como España es esencialmente un país en el que la opinión pública es de ideas socialdemócratas, pues lo que nos dan es socialdemocracia con distintos sabores. Unos le meten cierta épica izquierdista, otros le ponen patriotismo, otros tecnocracia. En función del sabor que la mayor parte de votantes valore en cada momento, pues ganará uno u otro. Así se explican los ciclos políticos. Hace 10 años estaba en boga la socialdemocracia redistributiva y hoy la socialdemocracia patriótica. Respecto a los políticos, el político en sí, la mayor parte de ellos se dedican a esto como un oficio. Son profesionales de la política. Ese es el único trabajo que saben hacer. Además de eso, les encanta ser políticos, les gusta muchísimo, les hace sentirse importantes e imprescindibles y luego está bien pagado. El político medio en España gana muy por encima de lo que ganaría en el sector privado y trabaja bastante menos. Además, la política está relacionada con el poder y el poder es muy adictivo.
Por eso, una vez entran en esto, pues ya no hay manera de sacarlos, más que cuando caen en desgracia dentro de su propio partido o los votantes les echan. Bueno, esto lo hemos visto en España hace bien poco con Ciudadanos y con Podemos. Hace 10 años eran los reyes del pollo frito. Hoy Ciudadanos no existe y Podemos no es ni sombra de lo que fue. Muchos de los que estaban allí viviendo de esto, de los profesionales, pues han tenido que regresar al sector privado contra su voluntad o a su plaza de funcionario. Y otros pues se han colocado en otros partidos. Bien, vamos ahora con Jesús, que me pregunta por qué me parece el término chupacirios. Hola Fernando, soy Jesús. Enhorabuena por el programa. Quería matizarte que las personas que tienen fe tienen también la libertad para hacer con su vida lo que quieran. Aunque la vida se la haya dado Dios, también les ha dado la libertad de que hagan lo que ellos quieran con su vida. Quería comentarte también que, siempre me ha gustado este programa porque se habla con respeto y de hecho no toleras ningún tipo de insulto. Quería saber qué opinas sobre el término chupacirios que un contraescucha dijo recientemente. A mí personalmente me parece peyorativo. Simplemente, creo que en este programa se es honesto, no se falta la verdad y se respetan todas las opiniones. Simplemente te mando un saludo y muchas gracias. Bueno, Jesús, los creyentes tenéis libertad, eso sin duda. En el caso de los católicos, Dios dotó al ser humano, ya sabes, de libre albedrío. Eso significa que el ser humano no es un autómata animado desde arriba, tiene capacidad de elegir entre el bien y el mal. Pero lo que está mal lo define el magisterio de la Iglesia, que bebe de la Biblia como palabra revelada y de la tradición, es decir, las enseñanzas que se han ido transmitiendo desde tiempos de los apóstoles. Esto pasa por el tamiz del Papa y de los obispos, así que un católico puede decidir hacer el mal, pero sabe o debería saber que está pecando y que eso se lo demandarán en el más allá. Respecto a lo de chupacirios, pues vamos a ver, no es un insulto, es una forma coloquial y algo despectiva de referirse a alguien excesivamente religioso. Es decir, que no todos los que tienen fe son chupacirios, ni mucho menos. Solo exclusivamente aquellos que hacen una exhibición exagerada de su devoción. Muchas veces, pues metiéndose en la vida de los demás o juzgándoles desde una atalaya de superioridad moral. Chupacirios, de hecho, son una ínfima minoría de los cristianos, a los que también, como supongo que ya sabrás, se les denomina como santurrones o beatos. Pues muy bien, con esto ya terminamos. Tenemos antes de irnos que pasar por Pizarro, que nos habla también de Irán, y ahora nos despedimos. Irán es seguramente inconquistable, pero es posible desactivar real y prolongadamente la capacidad asesina de sus gobernantes que afirman actuar bajo la voluntad divina. Palabras aparte, de momento nadie ha puesto un soldado en Irán, por lo que la salida de ese patatal está expedita. Un fracaso de Estados Unidos sería otro en una larga lista que no le ha desbancado como hegemón. Irán, pase lo que pase, ha perdido su condición de potencia regional. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 2 de abril, Jueves Santo. Mañana será 3 de abril, viernes, y por lo tanto significa que mañana habrá contrahistoria. Y por eso mismo tendré que volver por aquí. Yo encantado porque me encanta hacer contrahistorias. Así que nada, me despido de todos vosotros. Hasta mañana.